encontrar la relación exacta que hay entre los qué pedidos de laboratorio se hacen y la interpretación que uno le da, y no solamente eso, sino por qué pide cada cosa, en qué circunstancia, todo ese tipo de detalles son los que a veces son más difíciles de encontrar bibliografía y de expresarlo nosotros cuando lo pedimos o de explicarlo por qué, ¿sí? A veces termina siendo una especie de, más que de ciencia, termina siendo una especie de adivinación, ¿no? Como uno le pide un laboratorio para ver qué tiene el paciente. Un poco tratando de abandonar esa práctica a lo que viene este curso, esta presentación, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. ¿Me escuchan bien? Vos contéstamelo. Bueno, esta primera clase, no se desanimen con esta primera clase porque por ahí se empieza a hablar de algunas cuestiones de laboratorio más técnicas en lo que tiene que ver de qué se trata la prueba de laboratorio, cómo se piensa un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico, cómo uno plantea qué necesita para corroborarlo o para descartarlo, ¿sí? Y eso puede ser un poco árido al principio, pero después se pone más bueno, especialmente cuando no hable yo, cuando hable Laura en la próxima. Así que no se desanimen si encuentran esto un poquito alejado de lo que esperaban, porque siempre uno empieza con una base técnica como para poder continuar, para darle más sentido a lo que viene después, ¿sí? Los tres ejes principales de la charla es la formulación de una hipótesis diagnóstica, ¿sí? De eso nos encargamos principalmente los médicos, pero hay diagnóstico de enfermería también y debería basarse en los mismos pilares, ¿sí? La introducción a las características de la prueba diagnóstica y las consideraciones sobre el uso del laboratorio como prueba complementaria. Vamos a pasar a la primera parte, que es la formulación de la hipótesis, ¿sí? Una de las cosas que se ha estudiado en realidad bastante poco, porque no sigue la misma metodología que utilizamos para otras cosas, tiene mucho de instintivo en algún punto, es cómo uno llega a partir de que el paciente le dice los síntomas que tiene, los antecedentes que presenta, cuando uno recoge datos de lo que es el examen físico, es cómo llega uno a formar en lo que se llama el diagnóstico presuntivo y los diagnósticos diferenciales, ¿sí? En mi experiencia es la parte más difícil de la medicina y es la que uno encuentra una dicotomía entre lo que le enseñaron por un lado de eh, la teoría de las enfermedades y cuando el paciente viene y dice, me duele la panza, ¿qué me pasa? Uno estudió prácticamente todas las enfermedades que producen dolor de panza, por decirlo de alguna manera, pero después cuando el paciente da vuelta a esa situación y viene con el síntoma solamente y no con un análisis pormenorizado de todas esas cuestiones, es difícil de interrogar, cambia la anamnesis de un día para el otro, un día a un profesional le dice una cosa, a otro profesional le dice otra, todos hemos sido un poquito víctimas de esas cuestiones y desconciertan bastante, ¿sí? ¿Cómo uno logra a partir de esa información tan rica, tan importante y de primera mano que da el paciente, pero a veces es difícil separar la paja del trigo, cómo llega a una hipótesis diagnóstica, ¿sí? Siempre, para el método clínico, siempre se basa en lo que es la recolección de datos del paciente, ¿sí? Hay ciertas recomendaciones con esto, siempre una buena práctica es hacer una pregunta abierta, qué lo trae por acá, qué le anda pasando, en qué lo puede ayudar, ¿sí? Y después, a partir de ahí, uno tiene que ir llevando el interrogatorio, que por ahí se puede volver algo difícil, pero arrancando con eso uno tiene más chance de obtener datos útiles que sean importantes, ¿sí? Eso se complementa con los antecedentes del paciente, con enfermedades pasadas, internaciones, medicación, como ustedes ya probablemente sepan, y el examen físico, ¿sí? A partir de ahí, ordenando esos datos positivos que tenga el paciente, negativos también, porque muchas veces sirven para eh, hacer exclusión de determinadas enfermedades que tienen algún síntoma muy característico, ¿sí? Se genera la hipótesis de trabajo. Esa hipótesis en esta parte que parece estar muy ordenado en lo que es datos, generación de hipótesis, evaluación, hace como una vuelta que en realidad esta parte la modifiqué yo y hasta me parece que me quedé corta porque la obtención de datos, generación de hipótesis, evaluación, es un proceso
mucho más anárquico de lo que se plantea acá, ¿no es cierto? Eh, lo que es, uno llega a una generación de una hipótesis, se la evalúa haciendo determinadas pruebas, determinadas cuestiones, y a veces esa hipótesis rápidamente es refutada y uno tiene que reevaluar, ¿sí? Cualquiera que atienda a pacientes, por lo menos desde el lugar que a mí me toca, que es la parte del internismo, esto es una cuestión del día a día en el que, bueno, el paciente tiene cefalea y tuvo vómitos, bueno, entonces uno arranca con la hipótesis que porque es una paciente de sexo femenino, porque es joven, porque refiere un dolor de una cefalea muy severa que nunca ha tenido en forma previa, uno genera la hipótesis de hemorragia suracnoidea, se la evalúa y si en esa evaluación se descarta porque la paciente agrega o alguna otra cuestión, ya sea fiebre o ya sea una imagen que uno pueda llegar a tener, se tienen que recabar datos nuevamente y se vuelve a generar la hipótesis. Así que esto es un continuo en el que por ahí pasan días hasta que uno pueda llegar a cerrar esta cuestión, ¿sí? Una vez que uno tiene el diagnóstico presuntivo, llega la parte de lo que es la toma de decisiones, ¿sí? Que en algunas oportunidades, cuando uno está demasiado apurado, uno tiene que tener muchísimo cuidado que la toma de decisiones no invada esta parte, ¿sí? Las opciones que uno tiene es no hacer nada, parece un poco crudo decirlo así, pero bueno, vamos a ver con un ejemplo que en realidad a veces lo mejor es no hacer nada. Proceder a algunos estudios diagnósticos, que en este caso estamos discutiendo la cuestión del laboratorio, y considerar algún tratamiento directamente cuando uno considera que ya los datos son suficientes como para corroborar la hipótesis de trabajo que está teniendo o de haberla descartado, ¿no? Hay varias teorías o varias formas de describir cómo se llega uno a la hipótesis diagnóstica, ¿sí? Eh, una de las que está más charlada, o una de las que más se describe en los textos que hablan sobre esto, es la aproximación heurística, ¿sí? Que deriva de una palabra griega que se refiere a inventar o crear, ¿sí? Uno no es que inventa de la nada, siempre toma las piezas que le da el paciente y uno tiene que armar algo que se sostenga por sí mismo, ¿no? La aproximación heurística se basa en unos principios, ¿sí? Que si ustedes se ponen a analizar en los momentos que hayan hecho algún diagnóstico de cualquier tipo, van a ver que eh, si bien son inconscientes, siempre van a encontrar alguna evidencia de que los están haciendo. Son una especie de atajos que tiene el cerebro como para eh, poder resumir la información y manejar la cantidad de hipótesis que habitualmente manejamos. No suele más de ser más de 3 o 4, ¿sí? Pero de alguna manera uno tiene que ordenar esa información, empacarla, corroborarla, contrastarla con lo que uno ya sabe, ¿sí? Y a partir de ahí llegar a una conclusión que es el diagnóstico presuntivo, ¿sí? Estos principios son, primero, la representatividad, ¿sí? En el que uno, al interrogar al paciente, el paciente les comenta algo que uno considera absolutamente representativo de una enfermedad, ¿sí? Hay síntomas y signos que son un poquito más específicos que los otros. Entonces, si uno, por ejemplo, viene una determinada paciente, ¿sí? Está muy relacionado con los antecedentes y con la epidemiología, con una paciente también de sexo femenino, en edad fértil, en la que tenga problemas de disuria, uno rápidamente va a representar la disuria, en este caso, como una infección urinaria, ¿sí? No quiere decir forzosamente que es lo único que pueda tener, sino que la disuria en ese contexto a uno se le representa rápidamente esa patología, ¿sí? Por otro lado, la disponibilidad, ¿sí? Esto tiene mucho que ver también con la experiencia de la persona que lo está tratando. Es imposible diagnosticar lo que se desconoce, ¿sí? Entonces, con lo que a uno le diga el paciente, uno de su pool de contenidos de la enfermedad, uno puede decir, bueno, esto de lo que yo tengo, lo que más cierra es esta cuestión, ¿sí? Cuando el paciente le dice algo que evoca, como dice ahí, un determinado cuadro. Y el último es el anclaje y ajuste, que el anclaje se refiere literalmente a un ancla, ¿sí? En el que uno a veces, digamos, a veces puede ser bastante peligroso, como lo vamos a ver más adelante, cuando el paciente refiere a determinada situación, uno encuentra determinadas evidencias de esto,
ancla a un diagnóstico, ¿sí? Entonces empieza a suponer y a construir su interrogatorio, su examen físico alrededor de un diagnóstico, ¿sí? Eso reduce las probabilidades, porque si uno está, por ejemplo, volvemos al paciente de dolor de panza, o sea, la cantidad de patologías que da dolor abdominal como síntoma, a veces prevalente, el más importante de todos, es no infinita, pero casi. Entonces, por ejemplo, en el caso del paciente con el dolor abdominal, uno de alguna manera trata de definirlo, por ejemplo, en los grandes grupos diagnósticos. Si es un dolor abdominal que puede ser, puede llegar a requerir tratamiento quirúrgico o no. Si bien este diagnóstico no es un diagnóstico en sí, abdomen agudo quirúrgico no es un diagnóstico y no quirúrgico tampoco, uno por ahí el diagnóstico presuntivo que va a ser no forzosamente tiene que ser apendicitis aguda con peritonitis. Puede ser una cuestión más amplia. O, por ejemplo, va a ser neumonía bacteriana por Streptococcus pneumoniae. A veces va a ser infección respiratoria aguda grave o una infección respiratoria baja, ¿sí? Se puede acercar y después ajusta, ¿sí? Aproximándose a lo que uno le parece que va a ser más preciso según los datos que vaya obteniendo. Por ejemplo, en el caso de la neumonía, uno sabe que el paciente tiene una neumonía, la causa, la etiología, la va a ajustar probablemente con el resultado de estudios microbiológicos o la va a referir como más probable como neumocóxica cuando el paciente presente determinadas características, ¿no? La hipótesis diagnóstica, ¿por qué uno insiste con esto por más que a uno le parezca que lo hace en forma automática? Eh, Probablemente este sea uno de los momentos, hasta les diría que un poquito más peligrosos en la medicina, porque los errores acá tienden a volverse exponenciales. Algo que empieza como algo muy pequeño tiende a difundirse bastante y tiende a agrandarse si uno rumbió para los tomates desde el vamos, por decirlo de alguna manera más cruda, ¿sí? Entonces, el diagnóstico inicial tiene que tener la mayor cantidad de elementos y más precisos de lo que uno dispone en ese momento. Más allá de que uno lo razone de una manera lógica o trate de buscarle esa vuelta, tiene cierta parte intuitiva que tiene que ver con la experiencia de cada uno. Probablemente esto lo hayan escuchado nombrar como el ojo clínico y algunas otras cuestiones que también están bastante discutidas de que en realidad eh, sea un ojo clínico en realidad una acumulación de experiencia, porque eso se va modificando con los años y va mejorando y va ampliando esa visión, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la anamnesis, o sea, el interrogatorio del paciente bien hecho, que es un arte y creo que uno necesita toda la vida para perfeccionarlo, es suficiente para obtener un diagnóstico en más del 70% de los casos. O sea, tómense un segundo en reflexionar sobre ese número, 70% de los pacientes que vean, solamente hablando uno puede aproximar una muy buena hipótesis diagnóstica o un puñadito de hipótesis diagnósticas entre las cuales el paciente esté. Fíjense el valor enorme con costo cero que tiene la anamnesis. Inclusive si uno le agrega acá un buen examen físico, ese valor sube por arriba del 80%. ¿Sí? Y como corolario a esta cuestión, esto último, no existen los buenos tratamientos, se trata solamente de buenos diagnósticos. Si uno tiene un buen diagnóstico, el tratamiento después, en cierta forma, va saliendo solo. ¿Sí? El problema está en saber qué tiene el paciente y después lo demás se suele ir acomodando. Como algunos ejemplos de esto, ¿sí? Está muy abreviado, por ahí uno preguntaría más en este caso, pero para muestra basta botón, ¿sí? Una presentación de un paciente de 16 años sin antecedentes patológicos de importancia, que se presenta con tos seca, rinorrea, cefalea, subfebril, con 24 horas de evolución, y a la auscultación pulmonar no tiene anormalidades y tiene una inspección de las fauces, que es esta, en la que no se ve nada. Uno podría acá, con estas cuestiones de lo que el paciente refiere, el examen físico que tiene, la ausencia de antecedentes, podría concluir que el paciente tiene el resfrío común, ¿sí? No es más complicado que eso. Si se acuerdan del primer esquema con respecto a la hipótesis diagnóstica, en este caso uno podría optar por o no hacer nada, reaseguro. Es una gran proporción de pacientes que van a la guardia muchas veces para que les digan que no tienen nada grave, a veces no, porque uno
sea un diagnosticador superlativo, sino descartar patologías graves, ¿sí? O si no, un tratamiento sintomático, porque, como todos sabemos, el resfrío no tiene un tratamiento específico. Otro caso clínico en el que uno se plantearía diferentes hipótesis diagnósticas, lo encararía de otra manera, un paciente de 42 años con 2 episodios de dolor abdominal que resuelve con la administración de bromuro de iosina, ¿sí? Ingresa por un cuadro de dolor abdominal en epigastrio, hipocondrio derecho, con coluria y acolia. Refiere 3 episodios de vómitos previos e ictericia. Esa es la forma en que el paciente se presenta. Uno en esta situación considera los antecedentes, el cuadro que tiene el paciente, la tríada del síndrome coledociano, ictericia, coluria y acolia. La sindromización es un paso previo a la hipótesis diagnóstica en la que uno recoge signos y síntomas del paciente y los agrupa porque por lo general en las hipótesis diagnósticas se suele tratar de ser unicista, el paciente suele tener una sola patología, si bien excepciones hay con frecuencia, pero el paciente que suele presentarse por un problema puntual suele obedecer todo al mismo problema, ¿sí? Ya uno podría ir hilando un poquito más fino y ahí les va a tocar ajustar, ¿sí? Uno puede plantearse si en esta situación el síndrome coledociano podría obedecer a una causa extrahepática, a una causa intrahepática, y ahí se empiezan a plantear los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Nosotros en el Hospital Naval, en el servicio de clínica, tenemos justo un paciente en el que se planteó esta cuestión y la referencia del cuidador del paciente era episodios como estos que están descritos acá, que ocurrían en forma, o sea, el paciente refería, o los cuidadores referían que el paciente se ponía ictérico, desarrollaba coluria y acolia y resolvía a los pocos días, ¿sí? En un primer momento la hipótesis diagnóstica nuestra fue eso, es un comportamiento bastante habitual del ampuloma, que es un tumor en la ampolla de Vater, que se necrosa periódicamente, dejando pasar en forma alternativa algunos días la bilis en forma fácil y en otros días no, y produce el síndrome coledociano. Después de una serie de estudios diagnósticos bastante complejos que costó bastante resolver, se le encuentra una litiasis en el colédoco. El paciente no tenía vesícula, así que por lo menos eso ya lo descartábamos. Pero por ahí el paciente es un señor de 90 años con deterioro de estado general, cerraba más eso, pero bueno, en estos casos en las que, a diferencia del caso previo que les comentaba, en este caso en particular, eh, la hipótesis se va a ajustar y va a requerir forzosamente un estudio de diagnóstico que les permita corroborar esa hipótesis que tenían. En este caso, puede servir una ecografía, nosotros tuvimos que ir un poco más allá con este paciente, se hizo una colangiografía, se le hizo una CEPRE, y bueno, costó bastante más ajustar esa hipótesis, pero bueno, logramos llegar a buen puerto. Otra cuestión con esto que hay que analizar es la posibilidad de los errores en los diagnósticos, ¿sí? Con los que les comentaba antes. Y es curioso ver que las fallas en los diagnósticos no es porque uno desconozca la enfermedad que está tratando, ¿sí? Fíjense que ese porcentaje de 10 al 15% es en diagnósticos que uno da por seguros, en promedio, ¿sí? Cuando uno está absolutamente seguro, ahí tiene una chance de 10 al 15% de estar errando, pero no por falta de conocimiento, sino por fallos en el razonamiento, y por eso es tan importante este análisis de ver a ver qué fue uno pensando, porque después esto, relacionándolo con las cuestiones de los métodos complementarios, uno termina un poquito dando palos como la piñata, ¿sí? A ciegas. Y los métodos complementarios, el laboratorio de la cabeza, porque es una de las cosas en la que más nos basamos, por lo menos los internistas, es ajustar mucho esta cuestión, porque, como vamos a ver más adelante, en la medida que uno pida cosas que no sabe qué resultado le pueden llegar a dar, no termina de incorporar en esa especie de rompecabezas que es la hipótesis diagnóstica, le va agregando problemas, le va agregando piezas o le pierde piezas de ese rompecabezas y después termina siendo muy difícil de armar, ¿sí? Y otra cuestión que es muy importante es hacer esas hipótesis diagnósticas, analizarlas a ver en qué están basadas. Si en procesos que son puramente intuitivos o puramente analíticos. El proceso analítico, la dificultad que tiene, el individuo este que vemos a la izquierda, el detective que va analizando dato por dato,
lo que puede llegar a llevar es muchísimo tiempo porque el análisis es diferente. En el internismo nosotros por lo general tenemos ese tiempo porque el paciente que se interna para estudio por lo general es un paciente seleccionado. El paciente de guardia, que por ahí uno tiene un aluvión, una cantidad de pacientes muy importante, está más difícil de manejar de esta forma, porque si uno se toma una horita para hacer un diagnóstico, le van a terminar prendiendo fuego a la guardia, así que tiene que combinar estas cuestiones. Y el otro, que es el mago que saca el conejo de la galera como diagnóstico, ese, yo diría que el epítome de esto es el tipo Doctor House, ¿sí? En el que el paciente dice, le duele la cabeza y vomitó. Listo, tiene hemorragia subaracnoidea, sin ponerse a analizar ninguna otra cuestión. Y si bien es espectacular, porque cuando uno la pega se hace un poquito la fama de, de tener una especie de clarividencia, ¿no? Pero en realidad la cantidad de errores que uno puede llegar a tener con eso, o el riesgo que corre haciendo eso exclusivamente, uno termina haciendo, digamos, estirar una moneda con cada diagnóstico. Así que uno por ahí tiene que buscar la dosis exacta, depende de la situación, de qué partes va a dejar predominar en cada situación, ¿no? Los errores que uno comete en los diagnósticos se basan en sesgos, ¿sí? Los sesgos cognitivos son, como les decía antes, nuestra mente trabaja de una manera que no analiza cada cosa en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, si uno está en la casa, se larga a llover, hay truenos, hay viento fuerte y se corta la luz, uno relaciona esas dos cuestiones sin analizarlo demasiado, mucho más tiempo, no se pone a llamar a la compañía de luz a ver si explotó la central, uno toma esos elementos y los reúne y hace su propia hipótesis diagnóstica de la situación en ese momento. Eso es muy útil y nos permite no perder demasiado tiempo analizando cada aspecto minúsculo de nuestras vidas, pero a veces nos juegan un poquito en contra, ¿sí? Estos sesgos, yo les puse unos ejemplos acá, el tema es muy extenso, si a alguien le interesa después me comenta, yo les voy a enviar algo de bibliografía como para que lo vean, pero acá es como para mencionarlo, ¿sí? Ejemplo de este, cambiando un poco el foco de lo que hablamos de la disuria, ¿sí? Un paciente de 52 años que consulta por disuria, como la infección urinaria se representa automáticamente en la mente de la persona que diagnostica como infección urinaria, se trata como antibióticos no habiendo una mejoría. En este caso, les doy un ejemplo particular, podrían ser otras cosas, ¿sí? Una paciente de 52 años asumiendo que es de sexo femenino, probablemente posmenopáusica, hay algunos problemas en ginecología que tienen que ver con las vaginitis distróficas, atróficas, que podrían manifestarse como disuria, de hecho es bastante frecuente, ¿sí? Allí uno asume la disuria como equivalente a infección urinaria y eso es un problema en algunos casos. Lo que nos sirve como atajo de decir si el paciente tiene disuria, poliaquiuria, tenesmo vesical, equivale a infección urinaria la mayor parte de las veces, a veces se nos puede volver en contra, ¿sí? El ejemplo de la disponibilidad, del sesgo de la disponibilidad, es un paciente de 66 años, consulta a guardia por una lumbalgia de inicio reciente. Como probablemente el que esté en la guardia ya haya visto 10 lumbalgias en esa guardia y hayan sido 10 lumbalgias simples y probablemente sea cierto, se medica con AINES y reposo y no se consideran otros diagnósticos diferenciales como por ejemplo la bandera roja de la edad del paciente que por ello obliga a estudiarlo de otra manera, ¿sí? Entonces el paciente puede evolucionar de esta forma, empeorar y desarrollar una paraparesia o una retención urinaria. No quiere decir que todos los pacientes que tengan 66 años van a tenerlo, pero los estudios con respecto a, por ejemplo, lo que son las banderas rojas en la lumbalgia, hay que tenerlos en cuenta porque es un análisis estadístico de la situación, ¿sí? En un paciente tabaquista, en un paciente con antecedentes de enfermedad oncológica, eh, hay que considerarlo de otra manera, ¿sí? Al paciente que tenga foco, el paciente que tenga déficit neurológico, es un paciente que hay que considerarlo diferente, ¿sí? Y el sesgo heurístico de lo que es el anclaje y ajuste, otro ejemplo, un paciente que se le hace un reemplazo de cadera, no sé, me he equivocado ahí, hace 3 días desarrolla disnea de inicio súbito. Está claro que sí, es un reemplazo total de cadera, perdón por el error ahí. Eh, Uno obviamente que va a considerar el tromboembolismo pulmonar como una hipótesis diagnóstica válida porque la epidemiología resulta bastante sugestiva, ¿no es cierto?
Pero vamos a suponer que en ese contexto uno toma un valor de laboratorio llamado dímero D, que generalmente está alterado en las situaciones en las que hay sangrado y es normal. De hecho, también es algo que nos ocurrió bastante recientemente a una paciente de Naval. Considerando que ese valor es insuficiente prueba de que el paciente no está teniendo un TEP, se procede a otra serie de estudios para descartarlo. Cuando por ahí a uno se le escapó el dato, que el paciente puede tranquilamente tener una insuficiencia cardíaca, haberse descompensado por un cuadro de anemia, haberse descompensado por una sobrehidratación, de las cuales estos pacientes frecuentemente hacemos, involuntariamente, pero se hace. No quiere decir tampoco que los pacientes con reemplazo de cadera no puedan tener TEP, sino que es una buena hipótesis diagnóstica de inicio, pero el ajuste es requerido, ¿sí? Si uno tiene un paciente en el que tiene una sospecha de TEP inicial, que está perfecto tenerla, en la que tiene un electro normal, que no desatura, que tiene un dímero D normal, el diagnóstico de TEP lo tendría que ir relegando en esa lista que yo les decía, entre 3, 4, 5 hipótesis diagnósticas iniciales, al fondo o directamente sacarlo de esa lista porque las probabilidades de TEP caen bruscamente con esa serie de determinaciones, ¿sí? Esta persona que está acá es Bernard Laun, que es un médico de origen lituano, norteamericano, que es responsable hizo el primer desfibrilador externo automático, ¿sí? Eso es su pequeña contribución a la humanidad. Y fijen lo que dice, la sangre del paciente va camino del laboratorio antes de terminar de hablar con él y mucho antes de ponerles una mano encima. Me parece una autocrítica muy importante. eh, Creo que yo no conozco ningún médico, y yo me incluyo, en el que a veces no hemos hecho esto, pero sí merece una reflexión para recordar ese valor del 70% de lo que se puede lograr con la anamnesis, ¿no? Bueno, supongamos que uno ya tiene la hipótesis diagnóstica y ahora va a tratar de corroborarla de alguna manera, ¿sí? Uno cuando va a pedir una prueba diagnóstica, algunas cuestiones sobre eso tiene que saber. Ahora estamos hablando del laboratorio, pero yo creo que eso se extiende a otras cuestiones. Solemos, nosotros los médicos y la población también, porque creo que a veces hemos transmitido esta cuestión, tener una confianza sobredimensionada en lo que son los métodos complementarios. Y fíjense lo que es esto, ¿sí? Yo acá puse prueba diagnóstica, pero en realidad es mejor el término método complementario. Tiene que complementar el diagnóstico que uno postuló como hipótesis original, ¿sí? Y uno tiene que conocer cuáles son sus alcances. No es esta la intención de defenestrarlo, decir que es malo, que no sirve para nada, sino de que uno tiene que saber a qué se atiene. Todas las pruebas y todo el arsenal de métodos complementarios de los que disponemos tienen sus limitaciones y está bien. Lo que nosotros debemos hacer es conocerlos para saber cómo manejarlos. La elección de una prueba diagnóstica útil tiene que cumplir determinadas características. Primero tiene que ser válida, ¿sí? Tiene que medir lo que tiene que medir. Parece una cuestión bastante obvia, pero ejemplos de estos hay múltiples. Uno que se me ocurre en este momento es un tema que se va a hablar más adelante, que es el uso del BNP, ¿sí? De asumir, por ejemplo, que forzosamente significa que el paciente tiene insuficiencia cardíaca en todos los casos, ¿sí? O que piensan que a veces uno puede llegar a pensar que eso mide la insuficiencia cardíaca del paciente. Entonces, el error por ahí de la prueba no es de la prueba en sí, sino de uno que no sabe lo que significa. La reproductividad, que se mide igual cuando es repetida, casi nunca, probablemente los que hayan visto laboratorios seriados o muchas veces han escuchado de los pacientes que dicen, ¿cómo puede ser? Me hicieron un análisis de sangre, tenía 5.000 leucocitos, me hicieron uno al día siguiente, tenía 6.000. Eso no quiere decir que la prueba no es posible reproducirla. Hay cierta variabilidad y es más probable que el paciente efectivamente tenga 6.000 glóbulos blancos y eso no significa absolutamente nada mientras se mantenga dentro de determinados parámetros, ¿sí? Un problema que había, tengo entendido que era con equipos antiguos, respecto a las plaquetas.
Las plaquetas eran difíciles de reproducir porque en un momento daban un valor y uno lo hacía a las 6 horas y daba un valor completamente diferente, pero han mejorado mucho las técnicas y eso es un problema que se ha prácticamente eliminado. Y la seguridad que tenga que ver con que cuánto uno pueda confiar en ese resultado, ¿sí? Si que ese resultado sea fidedigno y que represente efectivamente lo que el paciente está teniendo. Son condiciones muy grandes, como ven. Además a eso hay que agregarle que sea sencilla de aplicar, que sea aceptada, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, hay ejemplos múltiples de esto. Uno de ellos, por ejemplo, la fibrocolonoscopía, que es un método complementario muy útil y para el screening de cáncer de colon, que los pacientes, la aceptación no es muy buena, ¿sí? Efectos adversos mínimos, hay muchas de las pruebas que se han descartado. Si uno se pone a leer libros de historia en medicina, encuentra, eh, por ejemplo, inyectar contraste dentro del canal medular y cosas así que por ahí ahora suenan un poco raras, un poco difíciles de hacer, que en otro momento parecían bárbaras, pero bueno, los efectos adversos superaron la utilidad de esos test, ¿sí? Y que sea económicamente soportable, porque uno también podría pretender que toda la población que sospechara mínimamente que tiene una enfermedad oncológica se hiciera una tomografía por emisión de positrones y eso se selecciona muy bien los pacientes porque obviamente que fundiríamos todo el sistema de salud que ya está fundido. Así que fíjense que es una gran cantidad de condiciones muy especiales y muy difíciles de cumplir que se les piden a las pruebas diagnósticas, ¿sí? Con respecto a la validez, uno podría imaginarse una situación en la que un paciente tenga la enfermedad y otro paciente no la tenga, que el paciente con la enfermedad presente la prueba de positiva y en el paciente con la enfermedad ausente la prueba de efectivamente negativa. En la situación ideal ocurriría esto, ¿sí? Tengo la enfermedad, me da positiva la prueba, no tengo la enfermedad, me da negativa la prueba. Pero por cuestiones que habría que analizarlas una por una, no es el objetivo de esta clase, pero ocurre, a veces ocurre esto, ¿sí? A veces con la enfermedad presente la prueba da negativa, un ejemplo es la neumonía por neumococo cuando pedimos el esputo o cuando se le hacen hemocultivos, que eh, la cantidad de hemocultivos positivos es muy baja en ese caso y no quiere decir forzosamente que el paciente no tenga una enfermedad bacteriémica, ¿sí? En ese caso está la enfermedad presente y la prueba nos dio negativa, ¿sí? O la enfermedad ausente y la prueba positiva. Un ejemplo de esto, por ejemplo, podría ser el factor reumatoideo en los pacientes, la BDRL que se persiste dando positiva, el factor reumatoideo no, la BDRL que persiste positiva en el paciente que ya está curado de sífilis, ¿sí? Uno siempre tiene que contar con el contexto clínico del paciente, pero a veces eso no alcanza, ¿sí? Esta situación se puede representar de otra manera en un cuadro de 2x2, ¿sí? En el que uno tiene la enfermedad presente y ausente, tiene la prueba positiva o negativa y tiene 4 situaciones clínicamente definidas, ¿sí? En el que, para sacar cuentas después, se toman los subtotales y el total. Esta es la situación ideal, ¿sí? El verdadero positivo es el paciente, como les decía, enfermedad presente, prueba positiva, enfermedad ausente y prueba negativa. Es la situación ideal y es lo que queremos todos. Pero esta situación hay que considerarla también. En este caso se considera falso negativo cuando el paciente efectivamente la prueba le da positiva sin la enfermedad y el falso positivo en el paciente que tiene, esto me parece que me quedó al revés, ¿sí? Bueno. Sería cuando el paciente no tiene la enfermedad y la prueba da positiva, ese es el falso positivo, y cuando la prueba da negativa y el paciente la tiene, eso es un falso negativo. En este caso se puede hacer, se concluye sacando este cálculo, ¿sí? Un cálculo de verdaderos positivos y de verdaderos negativos, ¿sí? En el cual se concluye la sensibilidad y la especificidad de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se refiere a la sensibilidad de una prueba, se refiere a qué capacidad tiene esa prueba de detectar efectivamente el paciente enfermo. O sea, que en un grupo de pacientes en que la enfermedad está en algunos de ellos,
dé positiva cuando el paciente efectivamente tenga la enfermedad. Y la especificidad, que provienen del cálculo matemático, ambas de conocer la situación del paciente y el resultado de la prueba, es la capacidad de la prueba de detectar al paciente sano de ese grupo, ¿sí? Tiene que dar negativo cuando la enfermedad no esté, ¿sí? Con esto se calcula el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de una prueba, que esto es lo que efectivamente nos sirve. Es decir, volviendo al tema, por ejemplo, del hemocultivo, ¿qué chance tiene el hemocultivo de predecir efectivamente que ese paciente tiene una bacteriemia en ese momento en el paciente que efectivamente la tiene? ¿Sí? La capacidad de detectar al paciente enfermo es bastante baja, desgraciadamente, ¿sí? Lo que tiene de bueno que eso es una prueba que va a ser específica, así que nos va a poder decir exactamente en ese paciente qué germen, que está con una bacteriemia en forma efectiva detectada y qué germen tiene. La sensibilidad y la especificidad, a veces hay una confusión en la cuestión en la que se piensa de que forzosamente una prueba que es particularmente sensible pierde especificidad. Es muy frecuente que sea así y viceversa, pero no forzosamente, ¿sí? Hay pruebas que tienen una sensibilidad muy buena, una especificidad muy buena también, ¿sí? Pero generalmente lidiamos con cuestiones insuficientes. Por ejemplo, ¿sí? Una prueba que es bastante sensible con respecto a detectar paciente enfermo es la eritrosedimentación. El problema está que hace eso, detecta al paciente que probablemente tenga alguna condición, y es tan amplio como eso. Alguna condición puede ser desde una caries hasta una sepsis por meningococo. Cualquier cosa de esas va a dar alta la eritrosedimentación, lo cual le da una sensibilidad muy particular y poca especificidad. Lo mismo pasa con el dímero D, ¿sí? ¿Para qué sirven más esas pruebas? Es para el dímero D, si me da negativo, es muy poco probable o se aleja la posibilidad de que el paciente esté enfermo, pero si me da positivo tenemos que enfrentarnos a la situación de que puede estar positivo por una infinidad de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, el paciente oncológico puede dar el dímero D positivo, alto, ¿sí? El paciente que ha tenido una cirugía, cualquier paciente que tenga un trauma va a dar positivo, y en ese caso la sensibilidad tan buena va a ir en contra de la especificidad, porque lo que va a detectar la prueba que realmente lo hace es una sustancia en la sangre que se genera en situaciones en las que la cascada de coagulaciones está activada. Entonces, en este caso, lo que nos va a servir de una prueba es cuánto nos puede predecir que una enfermedad esté y cuánto nos puede predecir que esa enfermedad no esté, ¿sí? Otra cuestión importante que también poco se suele tener mucho en cuenta con respecto a las poblaciones normales es que las poblaciones en la naturaleza uno encuentra lo que se llama esta distribución normal o gaussiana, ¿sí? Toda la gente con respecto a una cuestión en particular y los seres vivos, para hacerlo más extensivo, se distribuyen en un gráfico, si uno analiza cada una de las situaciones, que tiene esta forma, si una campana de Gauss, una distribución normal, que coincide, por ejemplo, que tiene determinadas características matemáticas, la media, la mediana, el modo quedan en el medio, es simétrica con respecto al punto central, y por una cuestión estadística y por una cuestión de convención, se toma que lo normal, por decirlo de alguna manera, como se define lo normal, a eso voy, se toma en la parte central de esta curva y se toman los dos desvíos estándar a partir de la media, es decir, lo normal es lo que está en el medio y dos desvíos estándar para un lado y dos desvíos estándar para el otro. El desvío estándar es una medida matemática que se calcula en base a las mediciones que se tomaron para construir esta curva y incluyen todos los valores que están en esta curva en un 95%. ¿Qué quiere decir? Que se toma como lo normal dentro de toda la población la mayoría, ¿sí? A veces se interpreta otra cosa en el laboratorio, es decir, por ejemplo, tomándole un ejemplo puntual, si uno tiene un laboratorio que toma como valores promedio entre 4.000 y 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, se refiere a que el 95% de la población tiene esa cantidad de leucocitos. ¿Qué quiere decir? Que si uno tiene más o menos
¿Forzosamente está enfermo? No. Puede ser que está enfermo o puede ser que corresponda a ese 5%, 2,5% para un lado y 2,5% para el otro, de personas que no encajan adentro de ese patrón estricto, ¿sí? A lo que voy con esto es que la definición de normal para valores de laboratorio y muchas otras cosas en medicina es una cuestión estadística. ¿Qué quiere decir? Que forzosamente si uno está fuera de esos parámetros es anormal, puede ser que sí, puede ser que no. Lo cual le agrega un poco más de incertidumbre a estas pruebas, ¿sí? Insisto, no es una crítica a la prueba en sí, porque los bioquímicos tienen muy en claro cuáles son las limitaciones de las pruebas, pero a veces los médicos y los enfermeros no tanto, y la gente menos aún. Eh, yo durante mucho tiempo me he dedicado a los cuidados paliativos y más de una vez he encontrado con pacientes a lo que resultó ser a horas de su fallecimiento con una enfermedad avanzada en estadio terminal, el paciente termina falleciendo con laboratorios completamente normales, lo que no quiere decir que el laboratorio esté mal, sino lo que está mal es considerar que está bien porque el laboratorio está bien. Esto es una reflexión más que nada para que a nosotros, a los médicos, a los enfermeros en particular, nos toca una situación en la que tenemos que unir lo que estamos viendo, lo que nos cuenta el paciente, lo que nosotros revisamos, lo que nosotros conocemos y las pruebas complementarias, ¿sí? No se admite que la prueba reemplace a las otras cuestiones, sino es más bien una pieza más de este rompecabezas de lo que es la hipótesis diagnóstica. Y eso es lo que uno tiene que intentar eh, transmitir cuando habla con el paciente, ¿sí? En alguno de los textos que yo estuve revisando para esta cuestión, una de las cosas que vi, una frase que me impactó en un texto en un tono bastante encendido, que decía que la interpretación del laboratorio sin revisar al paciente es mala praxis. No se refiere tanto al, médico, al término legal, sino a la implicación de decir, bueno, tomo una decisión o defino un diagnóstico únicamente por un resultado de laboratorio, ¿sí? Por último, algunas consideraciones sobre el uso de esto, ¿sí? Eh, sobre el uso del laboratorio como prueba complementaria, ¿sí? Eh, mucha gente, como les decía recién, mucha gente que se dedica a salud tiene un sesgo que por ahí combina lo que uno conoce, lo que uno sabe del laboratorio con los sentimientos o con las sensaciones. Vamos a ver más adelante, les voy a mostrar en un resumen de las prácticas recomendadas para lo que es la atención primaria de los pacientes, algunas prácticas que se recomiendan y otras que directamente están descartadas de la lista. Uno se pregunta por ahí por qué algunas sí se hacen o sí se ofrecen y algunas no, que es lo que yo me pregunté. Después les voy a mostrar por qué. A veces es una cuestión de accesibilidad y a veces es una cuestión de eh, cuestiones que no tienen que ver con ni con la ciencia ni con un análisis riguroso de la situación, sino con más bien una cuestión emocional de cómo uno lo ve. Hay mucha gente que ve un laboratorio normal y con eso se queda tranquila, inclusive si se le sigue doliendo el abdomen o si sigue con diarrea o si sigue con fiebre. Entonces, el uso único, el uso indiscriminado del laboratorio como para hacer diagnóstico. Yo he escuchado desgraciadamente muchas veces, más de las que me gustaría decir, no, me dijo que estaba bien porque el laboratorio estaba bien, ¿sí? Eso es una visión absolutamente parcial sobre la realidad de lo que es la complejidad de un paciente que cualquiera que atienda sabe que está tremendamente excedida. Inclusive mi visión yo la considero muy parcial por ser internista y dedicarme full time al internismo. Uno tiene el paciente rehén dentro del hospital y no ve la realidad que le acontece día a día, entonces uno tiene que recordar eso todo el tiempo de que está tratando con un ser humano que es infinitamente complejo y de ninguna manera una sola determinación puede decidir sobre algo tan complejo como un diagnóstico, ¿sí? Esta es una comediante, es una chica que es pediatra, que les recomiendo mucho leerlos a los que se dediquen a atender pacientes, se llama Coti Funes, la página es Pequeños Gajos del Oficio, y fíjense, si bien ella escribe mucho de pediatría, creo que aplica para todos, ¿no?, los que hagamos atención de pacientes, ¿sí? La mamá dice, quiere una placa y un hisopado, y tiene fiebre hace 2 días, quiere agrandar su combo y agregar un examen de orina. Eh, una de las cosas que a veces se presentan en esta situación es la cuestión de la medicina defensiva, la cuestión de dejar tranquila a la gente, eh,
el acceso a la información a veces indiscriminado y no porque indiscriminado esté mal, sino poco asesorado o mal asesorado con respecto a estos resultados, pero no es por echarle la culpa a la gente, que la gente debería saber mejor, sino nosotros deberíamos saber mejor y asesorar mejor, ¿no? Esta es una frase que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado. A mí yo me he sentido tentada más de una vez a gente que me decía que venía sintiéndose bien y me pedía un laboratorio para ver cómo estaba. Yo le he preguntado, ¿y usted cómo se siente? Bien, entonces está bien. Es un poco exagerado, es un poco brusco, pero el laboratorio no les va a demostrar algo que ustedes con alguna evidencia ya sepan, ¿sí? Nadie que ande con una función renal de 15 mililitros de clínicas de creatinina se va a sentir bien. Nadie que ande con 4 de hemoglobina se va a sentir bien, ¿sí? Otra cosa es el paciente que viene con un síntoma. A nosotros los internistas nos toca una situación particular porque nosotros tenemos la certeza de que el paciente está enfermo. Entonces ya arrancamos desde la base de que el paciente alguna patología tiene. Una situación completamente diferente tiene la gente que hace consultorio, especialmente los que hacen atención primaria de la salud, y la gente que hace guardia, que se enfrenta a una gama de situaciones, un abanico de situaciones mucho más amplio, ¿sí? De cualquier manera, es una frase como para tomarla con pinzas. No quiere decir que esa persona forzosamente esté bien. Por ahí está yendo a consultar por alguna situación puntual y se siente cansada o le falta el aire y por ahí piensa que el laboratorio es la única herramienta que uno va a tener para orientarla, ¿sí? Entonces es algo, es un ovillo que le presenta al paciente y uno tiene que tener el cuidado de deshilar y ver ahí a ver de qué se trata la consulta o qué quiere decir con ese a ver cómo está, ¿sí? Así que el uso del laboratorio en este caso rápidamente por ahí va a requerir toda esta cuestión de desarrollar una hipótesis diagnóstica como hablábamos al inicio, ¿sí? Este hombre es Claude Bernard, que es un genio de la medicina, un fisiólogo que eh, no sé si hubo parte de la medicina o de la fisiología donde él no intervino o no sentó las bases, ¿sí? En farmacología, en neurología, de todo. Establecer la función digestiva del páncreas, eh, el origen del simpático en el medular, no sé qué cosa no hizo, un genio. Y dijo una frase que yo la he utilizado más de una vez, que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Esos son los laboratorios pedidos para ver a ver qué aparece, ¿sí? Que es el equivalente a la piñata, ¿no? Uno lo marean, le pone la venda y le dan un palo y uno tira, ¿sí? Eso no es formular una hipótesis diagnóstica porque eso, en realidad, si uno se pone a pensar, lo podría hacer cualquiera y se supone que nosotros estamos entrenados en formular estas hipótesis y establecer el diagnóstico presuntivo más importante y los diagnósticos diferenciales, ¿sí? La gente que haga atención primaria de salud, esto lo sabe de memoria y muchísimo mejor que yo, sin ninguna duda, ¿sí? En las que se establecen determinados niveles de prevención dependiendo del estado del paciente en relación a una historia de enfermedad posible, ¿sí? La prevención primaria se realiza en el individuo sano, ¿sí? Son maniobras de protección y promoción de la salud, que acá tiene que ver, por ejemplo, con la vacunación, la floración de las aguas, ¿sí? La prevención secundaria se refiere a lo que ya es detener o retrasar el progreso de una enfermedad, como por ejemplo sería el Papá Nicolau, ¿sí? Detección, diagnóstico y tratamiento oportuno. Acá tienen que ver los métodos en los que uno está buscando enfermedades que tengan determinadas características que uno sabe que tienen una incidencia alta, uno sabe que deteniéndolas a tiempo tiene una muy buena chance de tratamiento y de mejoría, ¿sí? Y la prevención terciaria, que tiene que ver con retardar o reducir las complicaciones y secuelas de una enfermedad, que los internistas estamos más bien en esta última, ¿sí? Y tienen que ver con mejorar la calidad de la vida del paciente. Así que nosotros concentramos nuestras prácticas en estos. Lo que no se puede hacer es considerar que las formas en las que atendemos, y esto es una crítica para el internismo, en la que me incluyo, ¿sí? Las prácticas y las formas que tenemos nosotros de manejar los pacientes que están internados se pueden extender al resto de los pacientes, de ninguna manera. Y en este caso, excelentes consejeros son los médicos que se dedican a la atención primaria, de los que tenemos mucho que aprender si nos vamos a dedicar al consultorio, porque las cuestiones son completamente diferentes. ¿Cómo aplica todo esto a las cuestiones de los métodos complementarios, específicamente del laboratorio? Que es muy frecuente en los que no son expertos en el tema
el uso del laboratorio en forma indiscriminada. Esto, quiero el laboratorio para ver dónde estoy, ¿sí? Cómo me siento. Hay ciertas recomendaciones, yo tomé esta porque por ahí es la que se encuentra más bibliografía. Hay muchísimos países que se dedican o que le ponen mucho énfasis a lo que es la atención primaria de la salud, que han desarrollado estas indicaciones, generalmente están de acuerdo, ¿sí? Esta es, son las recomendaciones de un comité de expertos de Estados Unidos en la que sobre una lista de enfermedades que son prevalentes o de cosas que hay que revisar en el paciente en atención primaria, sugieren qué medidas deben tomarse, ¿sí? Recomendaciones de rastreo, ¿sí? Fíjense que acá, excepto en lo que es dislipemia y la tolerancia a la glucosa oral y el rastreo de diabetes, que como se pueden fijar en este eje están los años del paciente y en qué situaciones hay que chequearla, ¿sí? Con riesgo cardiovascular elevado, una recomendación de tipo B, ¿sí? A en este caso, lo mismo en este caso, y A con riesgo cardiovascular elevado, ¿sí? Eh, y sobrepeso y obesidad, recomendación B para lo que es el rastreo de la diabetes. Fíjense que en ningún lado dice que hay que pedir ni un hemograma, ni función renal, ni menos función hepática, ni coagulograma en el paciente que no está anticoagulado por control, ni nada de eso, ¿sí? Fíjense que son rastreos de cánceres prevalentes, o sea, son los cánceres más frecuentes, colorectal, mamario de pulmón, la osteoporosis, y fíjense cuántas de estas cosas, de vuelta crítica para el internismo que hace consultorio o los médicos que no son de atención primaria que hacen consultorio, fíjense también cuántas cosas uno no chequea, como lo es el abuso de alcohol, la depresión, la hipertensión, la obesidad, ¿sí? Y dos cuestiones muy importantes que uno llama la atención si uno tiene ganas de pedir laboratorio igual, que lo que es infección por HIV, infección por virus de la hepatitis B y sífilis, ¿sí? Y marqué violencia en la pareja porque es algo que difícilmente uno pregunte, lo mismo que el consumo de drogas o el consumo de alcohol en particular en los adolescentes, pero es algo que uno por ahí a veces lo pone incómodo en su primer consulta y lo deja de lado mientras está escribiendo la ordencita del hemograma, urea creatinina, ionograma, etcétera, ¿sí? Y si uno le quedan dudas con respecto a la fuerza de esta recomendación, fíjese que para la infección del HIV la recomendación es A, ¿sí? No hay ninguna duda en la que hay que pedirlo, que hay claros beneficios de detectar a este paciente y uno hace una reflexión, no sé en el caso de ustedes, cuántos hay que les han pedido el diagnóstico, la serología para HIV o cuántos hay que prescriban que lo hayan pedido o que ustedes conozcan que se lo hayan pedido a algún familiar, ¿sí? Eh, Hay una evidencia que es arrolladora, evidentemente, para pedir serología para HIV y por ahí nos seguimos concentrando en lo que es hemograma, urea creatinina, que si el paciente no viene con síntomas probablemente no nos vaya a aportar ningún beneficio. Es costo para el Estado, para los sistemas de salud, para el paciente y provoca esta falsa sensación de seguridad de que está bien porque me dio bien el hemograma, ¿sí? Cuando el paciente por ahí sigue fumando o es obeso o es hipertenso o lo que fuera. Y por último, una reflexión que resume mucho de lo que hablamos acá, ¿sí? Y dice así, es importante destacar algunas características comunes a todos los análisis, sea cual sea. Todos fueron creados para un fin determinado, por lo que no deben ser indicados a rumbo, al azar, se refiere, ¿sí? Las cifras de normalidad y anormalidad carecen de límites exactos. Ninguno tiene una sensibilidad ni una especificidad del 100%, lo que quiere decir que todos incluyen resultados falsos positivos y falsos negativos, y todos son dependientes del técnico y el médico para su realización e interpretación. Todo esto significa que el resultado de cualquier análisis no debe ser aceptado servilmente como si fuera un fetiche, sino contrastado críticamente con el cuadro clínico del enfermo, ¿sí? Palo principalmente para los médicos, pero de cualquier manera eh, todos como agentes de salud que somos acá, corresponde de que hagamos una reflexión sobre lo que decimos o lo que transmitimos, ¿sí? Eh, en cierta forma, digamos, uno es un magnificador, un amplificador de la información que recibe y es importante saber, en particular la gente de enfermería, que es gran parte de la gente que se anotó en este curso, el asesoramiento que le vayan a dar al vecino o al paciente que les pregunte sobre qué hay que hacer si el paciente tiene un síntoma. Si no va a alcanzar con que le consigan una ordencita firmada del hemograma, el mejor consejo que pueden dar es escucharlo y ver de qué forma
se puede ahondar un poquito más en la patología de lo que refiere al paciente y ver qué es necesario. No quiere decir que el laboratorio no, de ninguna manera, pero por la forma que tenemos como sociedad nosotros de encarar los métodos complementarios, siempre hay que someterlo al tamiz del criterio, ¿sí? El sentido común, que es el menos común de los sentidos. Bueno, unas palabritas sobre la próxima. Después ahora Laura me va a decir si hay alguna pregunta, alguna consulta para hacer. ¿Sí? Vamos a hacer un breve examen que es más bien de aprovechamiento, ¿sí? Y es para una especie de contar como presente a la clase, ¿sí? Que los vamos a mandar por correo electrónico. La próxima clase es la semana que viene, el mismo horario, lo va a dar Laura. Va a ser mucho más interesante que esto, se los prometo. Esta parte había que decirla, pero por ahí se vuelve un poquito denso, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, mandan un mail a docencia del hospital o nos buscan en Facebook, que ahí habitualmente ponemos novedades sobre los cursos o las cosas que se hagan. Exacto, sí. Vamos a dejarla y yo voy a seleccionar algo de bibliografía como para el que quiera, no, no forzosamente es necesario, pero hay algunos textos que resumen mejor y lo explican mejor que yo seguramente, porque no es mi área de expertise esta, pero alguna introducción había que hacer sobre los temas específicos que vamos a discutir, que les pueden ayudar o al que quiera por ahí iniciarse un poquito en estas cuestiones que son sumamente interesantes, les va a servir seguramente. ¿Está bien, Lau? Ah, bueno, pues que habías cortado el micrófono. Bueno, nos despedimos entonces y los esperamos la próxima.